Las personas a veces ignoramos los estados emocionales y muchas veces actuamos cuando la situación se escapa de nuestras manos. Hoy vamos a hablar de las emociones, ¿sí? Vamos a hablar desde un punto de vista psicológico y también psiquiátrico. Y para esta ocasión tengo una invitada muy especial. Su nombre es Verónica, ella, la doctora Verónica, ella es médico psiquiatra y vamos a tratar este tema no desde un punto de vista de diagnóstico, no vamos a hablar de un trastorno en específico o un problema como tal. Sí, vamos a hablarlo de manera general, lo cual es prudente que se tome de una manera informativa y psicoeducativa lo que vamos a compartir hoy. Así que bienvenida, estimada Verónica. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Así como me presentó Andrés, mi nombre es Verónica Granda, yo soy médico psiquiatra, siempre agradecida de tener estos espacios o esta oportunidad para poder realizar psicoeducación a los pacientes y sobre todo de tratar este tema muy importante como lo que es el sufrimiento emocional. Sí. Claro, como primer punto vamos a tomar en cuenta qué es una emoción. Una emoción es un estado caracterizado por la excitación fisiológica, ¿sí? Que se expresa por medio de los gestos faciales, la postura y las expresiones y las experiencias subjetivas, ¿sí? Entonces, como emociones tenemos, por ejemplo, las emociones primarias, como son la alegría, la tristeza, el desagrado, el miedo y entre otras más. Sí, concuerdo justamente la óptica desde la parte de psicología. Una emoción va a ser una respuesta que vamos a tener frente a lo que es un estímulo, ¿no? Dentro de la parte de psiquiatría tenemos que existen diferentes neurotransmisores que pueden llegar a provocar diferentes tipos de emociones y que están centradas dentro de nuestro cuerpo. Que yo me refiero con un neurotransmisor son unas sustancias que se encuentran a nivel neuronal y que se encargan de la comunicación entre una neurona a otra neurona. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una emoción como lo que es la alegría, va a pasar esta sustancia de una a otra para poder afrontar la situación o lo que está pasando en ese momento. La emoción básicamente es una reacción inmediata que se genera en un instante tan, tan repentino, muchas veces ni siquiera se la puede controlar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un concierto, en un partido de fútbol, en un cumpleaños, es inevitable poder evocar alegría. Bueno, según el contexto, según la situación, vamos a expresar esa emoción inmediatamente, ¿sí? Por eso, como tal, el término emoción, ¿sí? Viene del latín moverse, porque nos hace actuar, nos exalta, ¿sí? Tenemos esa excitación fisiológica, como bien mencioné. Menciono este tema de las emociones concretamente porque hoy se habla mucho, sí, se toca bastantísimo este tema de las emociones y siento que a veces tenemos mucho esa tendencia a confundir ciertas emociones que nosotros tenemos innatas del ser humano y a veces siento que se descontextualiza mucho el tema de estar etiquetando o señalando o tal vez muchas veces reprimir una emoción como tal. No sé usted qué punto de vista o si está de acuerdo con estas afirmaciones que acabo de mencionar. A veces siento que la gente reprime mucho sus emociones, siento que no se da el permiso, no se permite de conectar con sus emociones, no se permite sentirlas, vivirlas. Y siento que culturalmente también nos reprimen mucho, tanto a mujeres como a hombres. ¿Está de acuerdo usted con este tipo de cosas? Sí, efectivamente, Andrés, para mí estoy muy de acuerdo con la premisa que acabas de mencionar. Culturalmente, las emociones o dentro del contexto actual que estamos, siempre tratan de ser censuradas o se considera que una persona que está expresando alguna emoción tienden a tildar como que de cierta debilidad, lo que genera mucha estigmatización en la persona. Hay que tener en cuenta que el hecho de suprimir o reprimir una emoción, si bien puede dar un alivio momentáneo, a largo plazo puede entorpecer, cronificar o empeorar el procesamiento de esa
de esa circunstancia del individuo que provocó este tipo de emoción. Entonces, esto de suprimir o evitar algún tipo de emoción en vez de ayudar a la persona va a agravarla y cronificarla a largo plazo. Entonces, es muy importante darnos un espacio para, primero, respirar, darnos el tiempo de poder sentir, identificar esa emoción para poder procesar las situaciones que están pasando día con día. Sí, totalmente. Justo estaba leyendo previamente a la reunión algo relacionado sobre las emociones y en un apartado, en un párrafo mencionaba, por ejemplo, de que cuando nosotros tenemos una herida, una fractura, una ruptura por ahí a nivel físico como tal, si bien acudimos en primera instancia al médico, médico general o de ser el caso un especialista, vamos sin ese estigma, sin ese prejuicio, tal vez actuamos de manera instintiva al momento de acudir cuando tenemos alguna dolencia física, ¿sí? Lo cual no suele hacerse, o mejor dicho, casi no suele pasar, es que, digamos, por ejemplo, tuve un mal día en el trabajo, ¿ya? Y me regañaron, me llamaron la atención o simplemente tuvieron una actitud hostil con nosotros. Y no procedemos inmediatamente a ir al psiquiatra o al psicólogo por algo minúsculo, digámoslo así, ¿sí? Entonces, no sé en ese sentido si usted me puede mencionar en su práctica profesional qué tan frecuente es que la gente vaya por un motivo mínimo a consultarle o a recibir de su parte algún tipo de sugerencia o estrategia para poder afrontar una situación que puede parecer minúscula, pero con el tiempo se va a ir agrandando, se va a ir profundizando más y va a afectar poco a poco su estabilidad. En mi experiencia tenemos dos escenarios. Tenemos pacientes que tienen mucha conciencia sobre sí mismos, sobre sus emociones, que acuden de una forma oportuna hacia lo que es el profesional y que ya se ha quitado mucho este estigma, porque, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás ir a un psiquiatra era como considerado la última opción para poder tratar un malestar o un trastorno dentro de la parte emocional. Es más, muchas veces esperaban a que se complique mucho más el cuadro o a que las emociones ya puedan ser totalmente salidas de su capacidad de afrontamiento para poder acudir al profesional. Entonces, actualmente ya vemos una corriente en la cual los jóvenes o muchas personas le dan un poco más de espacio a lo que es la salud mental y pueden acudir con más prontitud dentro de lo que es el área de psiquiatría, pero aún persisten consultantes en los cuales aún van por muchos otros profesionales antes de llegar a psiquiatría. Por ejemplo, sucede muchísimo en trastornos, por ejemplo, de pánico, que primero van con el médico internista, van con el neurólogo, van con el cardiólogo y al final, y porque sugiere algún profesional, van hacia lo que es la parte de salud mental. Cuando esto también es parte de la base, no hay que olvidarnos que la mente también está dentro del cuerpo y que es muy importante para realizar todo tipo de actividades en nuestra vida, ¿no? Los criterios para uno acudir a psiquiatría principalmente van a variar en tres aspectos importantes, ¿no? Uno es la duración. Si una emoción dura mucho más del tiempo adecuado, es decir, más de unas 2, 3, 4 semanas, y este malestar en vez de disminuir empieza a aumentar, es cuando tengo que acudir con psiquiatría. Dos, cuando los síntomas son muy intensos, son tan intensos que yo no puedo manejar. Una ansiedad, una tristeza, ya no me permite levantarme de la cama, hacer actividades. Y tres, la funcionalidad, es decir, cuando ya este tipo de emociones afectan tanto a mi vida personal, laboral, educativa, dejo de asistir al trabajo, dejo de arreglarme, dejo de hacer las actividades que diariamente hacía, dejo de disfrutar las cosas que antes me gustaron, es momento de acudir con psiquiatría. Ya listo. Pero a veces aquí puede, no sé si tanto una confusión, porque muchas veces con la psicología incluso existe un poco
de estigma o resistencia por parte de las personas. ¿Cómo marcar esa pequeña línea delgada entre recibir el acompañamiento psicológico o el psiquiátrico? Porque, a ver, es la noción que yo tengo, ¿sí? Entiendo que ustedes como profesionales médicos, psiquiatras, ustedes tratan los temas de la salud mental cuando ya están en un estado más crónico y necesitan la medicación necesariamente. No sé si estoy en lo correcto. Primero, hay que partir que psicología y psiquiatría vamos a ser siempre un equipo de salud mental. Y como equipo, los dos somos complementarios. No es como que vas a psiquiatría y dejas ir a psicología, o si el psicólogo te deriva al psiquiatra, ya nunca más regresas a psicología. No, más bien somos un equipo de salud mental. ¿Ya? Dentro de lo que es la literatura, tenemos que tanto lo que son los trastornos hasta los estadios moderados de un trastorno llegan a ser parte de competencia de psicología, se podría decir, y desde la parte de psiquiatría cuando los síntomas están entre moderados a severos. ¿Ya? ¿A qué yo me refiero con esto? Por ejemplo, casos severos con ideas de muerte, personas que a lo mejor en algún momento llegan a escuchar voces, o cuando, por ejemplo, las crisis de ansiedad son muy frecuentes, que ya le impiden esta funcionalidad a la persona y los síntomas son más intensos, la medicación puede ser muy necesaria. Y a esto yo me voy con la complementariedad, es decir, que aunque somos equipo, la medicación puede ayudar muchísimo a los pacientes a poder tener un proceso adecuado dentro de psicología versus a estar con el paciente sin un medicamento de forma oportuna. No es lo mismo tratar a un paciente mediante técnicas de psicoterapia con crisis de ansiedad todos los días, en donde sabemos que las técnicas, por más bien ejecutadas, van a demorar un poco más en hacer efecto, versus a tener un paciente cuya ansiedad ya está estable y nosotros podemos manejar y reestructurar en la consulta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy clara la diferenciación que hay entre muchas veces la psicología y la psiquiatría, que evidentemente, como usted bien dijo, se complementan. El trabajo se trabaja en conjunto ambas áreas de la salud mental. Sí. Volviendo también, retomando un poco más el tema de las emociones, siento que las emociones dentro de nuestro círculo más cercano, principalmente la familia, se enseña mucho, o mejor dicho, se aprende, ¿sí? Se aprende mucho a reprimir especialmente este tema de cuando nos sentimos tristes. Me ha pasado frecuentemente y también me lo han comentado otras personas que no pueden llorar. Muchas veces se les dificulta llorar. Y siento que desde pequeños, incluso desde la primera infancia, se comienza mucho a endurecer, particularmente al niño, al varón, y a la mujer se le permite más o se normaliza más el tema de que llore, ¿sí? De que se exprese su emoción como tal por medio del llanto. No sé si actualmente se ha tratado un poco más de romper este estigma, ¿sí? Y poco a poco se le permita más al hombre expresar sus emociones, ¿sí? Una de esas, bueno, se puede expresar de muchas maneras, pero una de esas por medio del llanto, porque hemos escuchado mucho esa frase de no lloran. Y claro, a diferencia de las mujeres, lo pueden hacer más libremente, sin ningún tipo de señalamiento o prejuicio. Sí, efectivamente el estigma existe y desde nuestra formación, desde muy pequeños, tanto a hombres como a mujeres, tenemos ese chip de suprimir tanto nuestras emociones. En la parte de los hombres se puede ver un poco más marcado como no expreses tus emociones, o hay emociones que son malas, entre comillas, o es débil si empiezas a llorar. Ciertas conductas o estigmas que se han reforzado a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquí es punto clave la psicoeducación. Hay que tener en cuenta que todas las emociones no son buenas ni son malas, son simplemente emociones y tienen una funcionalidad dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cerebro.
Y como ya lo expliqué anteriormente, la funcionalidad que tienen estas emociones es ayudarnos a procesar lo que son las situaciones o eventos que están pasando en nuestro día a día. Eh, por ejemplo, una emoción como la ira que está tachada como, entre comillas, se podría decir mala o que tiene que ser reprimida, en realidad es una emoción muy funcional que nos ayuda a identificar qué cosas ya no estamos dispuestos a tener a nuestra vida a largo plazo. La tristeza, el llanto nos ayuda a procesar lo que son las pérdidas y nos ayuda a poder entender qué cosas están pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la vida del ser humano está, bueno, hay dos cosas que estamos completamente seguros. Una, que en algún momento podemos llegar a la muerte y la segunda es que vamos a estar en un continuo cambio desde que nacemos hasta el momento de nuestro fallecimiento y adaptarnos a todos estos cambios que van a haber a lo largo de nuestra vida van a generar emociones y es importante tener en cuenta o psicoeducar a la población de que ninguna de estas emociones llega a ser buena ni mala, sino más bien nos ayudan a procesar nuestro entorno. Sí, estoy de acuerdo. Básicamente, igual como decía el texto, las emociones son adaptativas, ¿sí? Y le ha permitido al ser humano, a la especie humana, adaptarse a cada situación que nos ha permitido también evolucionar, aprender, desaprender también actualmente, porque como bien mencioné al principio, se habla mucho de este tema ahora de las emociones. Si bien es un tema que siempre ha estado ahí, ¿sí? Siempre ha estado ahí, creo que tuvo más visibilidad con el tema de la pandemia que vivimos ya hace aproximadamente 6 años, ¿verdad? Sí, 6 años. Sí, sí. Entonces se puso ya en la bitácora de navegación el tema de la salud mental, sí, de las emociones, de los trastornos mentales. Considero que también, por ejemplo, este tipo de frases que se han utilizado coloquialmente también impiden a la población o a las personas buscar ayuda. Eso yo considero que es lo más grave. Porque si le dicen, si toda la vida le han dicho a una persona desde que era pequeño hasta su adultez, no, es que llorar es de débiles, ¿en qué momento le damos el tiempo para poder pedir ayuda? Y muchas de las veces puede llegar a psiquiatría o a psicología en casos ya muy severos, en momentos en donde incluso juega la vida del paciente. Entonces, es importante empezar a inculcar en la población desde muy pequeños de que las emociones son importantes, de que hay que permitir sentirlas y sobre todo cuando ya están afectando a mi vida, es importante ya pedir ayuda. Así que sea tan normal como cuando tengo un dolor de cabeza y voy al médico o cuando tengo un tos, voy al neumólogo, igual ir a psicología, ir a psiquiatría es igual de importante y relevante para el ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante actuar de una manera preventiva, ¿sí? Preventiva, que es el término correcto. Cuando nosotros entendemos nuestras emociones, entendemos nuestro contexto y cómo éste influye, también tenemos la capacidad de actuar, de desaprender, de modificar esas conductas, esas acciones que muchas veces las hemos arrastrado durante muchos años, muchos años, y no ha habido a veces la suficiente, no solo la información, porque si bien la información sí actualmente está regada por el Internet, regada por las redes sociales, pero muchas veces están ahí tergiversadas o solo te etiquetan y simplemente no te dan una una información oportuna de cómo utilizar tus emociones, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos educación emocional, no sabemos o desconocemos o ignoramos el tema de la salud mental, de las emociones y a veces cuando ya queremos tomar acción, muchas veces ya llega a ser tarde, porque a veces la gente también señala otra frase muy popular que dice, es que yo soy así, ¿sí? Si así me quieren, bien, si no, también. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿qué mensaje, qué sugerencia o qué estrategia daría a ustedes a la juventud? Porque siento que todo esto se trabaja, si bien desde la niñez, pero desde la juventud poco a poco comenzamos a darnos cuenta de lo que nos pasa alrededor, de lo que pasa en nuestra familia,
y al mundo que algún día nos vamos a afrontar o nos vamos a comenzar a afrontar. ¿Qué mensaje daría de forma general en función de la salud mental, de las emociones, de la conducta, desde un punto de vista psiquiátrico, por supuesto? Ujú. Bueno, aquí recapitulando un poco lo que acabas de mencionar, como les mencioné anteriormente también, el ser humano está en continuo cambio y tu cerebro también. Y aquí me gustaría darles un término en psiquiatría que a mí me gusta mucho, que es el término de la plasticidad neuronal. Si tus neuronas desde que naces hasta que está cerca de fallecer, están en continuo cambio, es decir, generando diferentes conexiones, tú tienes la oportunidad de ir cambiando y mejorando a lo largo de tu vida. ¿A qué me refiero? A que si toda tu vida fuiste criado con un patrón de que no expresas tus emociones o no, el llorar es de débiles o el de buscar ayudas de débiles, quiero decirte que no tiene por qué ser toda tu vida así, ¿ya? Hay oportunidad de empezar a cambiar, hay oportunidad de darte tu tiempo para sentir, de darte tu tiempo para identificar tus emociones y de aprender nuevas formas de procesar la vida. Y sobre todo quiero dejar este mensaje de que no estás solo, no tienes por qué afrontar esto solo. Buscar ayuda en el momento adecuado, cuando sientas que ya no puedes más, es también una valentía y sobre todo responsabilidad con tu salud. Sí, totalmente de acuerdo. Para complementar justo lo que usted dice, ser responsables con nuestra propia vida, ser conscientes, ¿sí? Desaprender muchos patrones o muchas creencias que hemos arrastrado durante muchos años, muchas generaciones, porque esto también es generacional. Y es importante entender también que nosotros estamos en la capacidad de adaptarnos, somos muy adaptativos, ¿sí? Es importante buscar ayuda, claro que lo es, sí, quitarnos poco a poco el estigma de ir al psiquiatra y de ir al psicólogo, de ir al psicólogo y de ir al psiquiatra, ¿sí? No solo cuando estás totalmente desbordado o tu vida está hecho un caos, sino también actuar desde un punto de vista preventivo, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo. Psicología y psiquiatría se complementan, ¿sí? Sí. Psicología y psiquiatría se complementan, trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para que juntos sigamos haciendo conciencia. Esta es una frase que utilizo bastante en muchos de mis videos. Y bueno, recuerden que juntos hacemos conciencia. Mi nombre es Andrés y soy psicólogo. ¿Algo más que quieras complementar, estimada Verónica? ¿Qué tal te Bueno, pareció este tema que hemos charlado hoy? sí, Te nada, escucho. solo agradecerte, Andrés, por la entrevista. Me parece muy oportuno este espacio donde podemos poder hacer psicoeducación y sobre todo disminuir el estigma sobre la salud mental. Una buena noche. Listo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Gracias, chao, chao.